preciosa. Amén. Y algo que me gusta siempre identificar es que tiene dos descendencias Jesús, ¿no? Viene de una descendencia real, porque viene de la descendencia de David, ¿no? Dice su palabra. Y también es divino Jesús. Y esa sangre real y sangre divina fue derramada por cada uno de nosotros. Imagínense cuánto valemos, ¿no? Imagínense que sin Cristo no somos nada, pero su sangre, fuimos comprados por sangre divina, sangre real, y con Él, dice la palabra después, que somos más que vencedores, ¿no? Somos hijos, coherederos con Cristo, herederos y coherederos con Cristo. Nos hizo subir a las regiones celestes y empieza a decir todas las cosas, las atribuciones que nos dio Cristo a través de su sangre. Así que tenemos que reconocer que es una preciosa sangre y en esta noche vamos a hablar un poco de eso, pero sentirte chocho en esta noche, decir, esa sangre fue derramada por mí, por mis pecados, fue derramada para comprarme, para sellarme y para poder ser hijo de Dios. Damos la bienvenida nuevamente a cada uno que se hizo presente a este lugar y que realmente podamos en esta noche seguir alabando a nuestro Dios. No sé de acá adelante, yo no sé si atrás se escucha lo mismo, pero acá adelante siempre escuchás todas las voces y es hermoso escuchar todas las voces que vienen del fondo. Así que qué lindo es poder alabarle a nuestro Dios juntos, adorarle y exaltar su santo nombre. Y todos los domingos, todos los primeros domingos del mes, venimos a recordar, ¿no? Venimos a recordar aquel sacrificio que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. Recordamos su cuerpo molido y su sangre vertida por cada uno de nosotros. Y si venimos en esta noche o venimos el primer domingo a participar, estamos cumpliendo con uno de los mandatos más importantes de Jesús, que es recordar su muerte, recordar aquel sacrificio y que no quede en el olvido, que no quede solo en libros de historia o como algunos llaman, un libro mítico o lo llaman un libro que pasó de moda, lo llaman a la Biblia, sino dice Jesús, hagan todas las veces que se juntan, hagan todas las veces en memoria de mí. Amén. Y qué lindo es poder compartir una vez por mes aquel sacrificio que Él ha hecho compartiendo con los hermanos. Y en esta noche vamos a aprender, para hablar de la sangre, vamos a ver un poquito de nuestra sangre, algunas características y algunas funciones que tenemos en nuestra sangre. Así que vamos a dar un repasito de anatomía, un poco de nuestra sangre, y vamos a ver que si nosotros nos cortamos en alguna parte, sale sangre, ¿no? Se derrama y si no la paramos, ¿qué pasa? Nos morimos, ¿no? Si nos cortamos alguna vena principal, nos terminamos muriendo. Y vamos a ver algunas características o funciones de la sangre y vamos a compararla con el sacrificio que ha hecho Cristo y qué atribuciones qué nos dio Jesús a través de su muerte. Para empezar, la sangre es la responsable de llevar el oxígeno de los pulmones a las células, ¿sí? Ella es la que va a agarrar, los pulmones captan el oxígeno, respiramos, tragamos el oxígeno que hay en el aire, respiramos, van a los pulmones y a través de todo el sistema respiratorio, la sangre agarra ese oxígeno, lleva a las células y hace un intercambio. ¿Y qué saca de las células? Dióxido de carbono. Y vuelve a los pulmones y cuando hacemos, sacamos el dióxido de carbono. Esa es la función de la sangre, de llevar ese oxígeno y traer de vuelta y sacar del cuerpo aquellos desechos o el dióxido de carbono que al cuerpo no le sirve. Además,
la sangre transporta nutrientes y hormonas. Es la encargada de llevar, cuando comemos, eso se va disolviendo, pero es la sangre que va llevando los nutrientes a cada célula. Lleva las proteínas, llevan las vitaminas, lleva todo a la célula, que cada célula del cuerpo tenga alimento para vivir, ¿sí? Y es la sangre la que lleva ese nutriente y las hormonas para que el cuerpo funcione. También la sangre regula la temperatura del cuerpo. Si estamos ahí, tenemos que estar en 36 grados, ¿no? Ahora estamos con la maquinita por todos lados, a ver quién pasa y bueno, ya estamos preocupados, aquel que está pasando o aquel que está medio frío, entonces nos estamos preocupando. Pero es la sangre la que regula nuestra temperatura para que estemos bien. Entonces dice que si el cuerpo está frío, entonces la sangre aumenta su temperatura para calentar y si no, al revés. También tenemos unas plaquetas que coagulan la sangre en los lugares donde se produjeron lesiones. Bien podemos vernos o ver los chicos, decían mis padres antes que lo que yo no tuve de enfermo, tuve de lesionado cuando era niño. Así que siempre me llevaban, tengo corte por todo lado, pero la sangre, las plaquetas es muy importante en el cuerpo. ¿Para qué? Para coagular la sangre, ¿sí? Para poder sellar esa lesión y para que no muramos desangrados, a menos que la lesión sea tan grave que necesite cerrar la herida, ¿no? Tenemos que mandar a coser para poder cortar ese sangrado. También la sangre lleva los desechos de las células, no solo el dióxido de carbono, sino los otros desechos, lleva ¿a dónde? A los riñones y al hígado. Y a través de los riñones y del hígado es expulsado afuera. Así que tenemos también que la sangre lleva esos desechos a los riñones y al hígado. Y por último, hay muchas más funciones, pero busqué las más principales. Y los glóbulos blancos protegen al cuerpo de los agentes patógenos. Cada vez que vamos a tener una enfermedad, son los glóbulos blancos los que van a ir y van a atacar, van a tratar de, son el ejército, ¿no? Son el ejército en lo que están armados para poder batallar contra las enfermedades, algún virus, algo que tengamos que fuere de afuera, que no es propia del cuerpo. Así que no es casualidad que cuando nos sintamos mal, andamos con algún dolor, andamos con algo raro, vamos al médico y ¿qué nos dice lo primero que hagamos? Análisis de sangre. Y yo lo puse, para mí es la red social más importante de nuestro cuerpo, es la que sabe todo qué está pasando en nuestro cuerpo. Porque si es la que lleva el oxígeno, la que trae el dióxido de carbono, la que lleva los nutrientes, la que regula la temperatura, todo esto hace la célula, entonces hace la sangre. Y si vemos cómo está la sangre, vemos cómo está el resto del cuerpo, ¿no? Es la primer red social que podemos tener en nuestro, es más rápido, porque cuando el médico va y mira la sangre, tenés este problema. Los glóbulos blancos están bajos, están arriba, están esto, están aquello. Entonces, rapidísimo podés saber qué está pasando en el cuerpo. Y vamos a ver, y como le comentaba a una persona, yo decía, Dios, vos pusiste esto en mi corazón. Y le digo, no quiero tampoco hacer macanada, porque a veces uno forza, ¿no? Algunas cosas. Y yo decía, Señor, ayúdame si me diste esta idea, me diste esta palabra que realmente pueda ser entendida. Y vamos a ver algunas características que hizo Cristo a través de derramar su sangre y que tienen relación con estos puntos. Primero, si vamos a hablar del oxígeno, Jesús fue quien nos dio o nos volvió a dar oxígeno. ¿Por qué? Porque estábamos apartados del Padre. Estábamos lejos del Padre.
y nos volvió a dar una oportunidad de estar bien con el Padre. Estábamos alejados. Imagínate que estás corriendo todo un día en una maratón y que cuando parás, ¿qué haces? Necesitas aire, necesitas un vaso de agua. Y Cristo vino a hacer eso. El ser humano desde que cayó en el Edén venía así, sin oportunidad, había que hacer sacrificios. Y como leía Leticia hoy, tenían que matar machos cabríos y ovejita y todo el tiempo. Todos los días hacían sacrificios. Pero solo Jesús vino a hacer ese oxígeno o esa oportunidad ante el Padre. Y vamos a abrir nuestra Biblia y ahora tenemos una seguidilla de versículos, así que vamos a ir rápido. Y Efesios 2, vamos a ver esto, que solo Cristo nos pudo dar ese oxígeno o esa nueva oportunidad, ese descanso. Efesios 2, 11 al 13. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados y circuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en carne. En aquel tiempo estabais, ¿cómo? Sin Cristo. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, sin oxígeno, sin vida, ¿qué dice? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Por la sangre de Cristo fuimos reconciliados al Padre. Nosotros estábamos lejos, ajenos de las promesas del pacto, pero por su sangre fuimos hechos cercanos a Dios. Una nueva oportunidad. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor con nosotros, que nosotros aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él murió por nosotros. Él nos dio vida cuando ya estábamos muertos, cuando ya no teníamos vida, no teníamos oxígeno. Él nos dio vida. Él nos rescató. Pero también Jesús cumplió esa función de glóbulo blanco que batalló contra la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? El pecado. ¿Cuál es el fin de esta enfermedad? Muerte. Y no había forma, y no hay forma. Solo Jesús pudo batallar contra esa enfermedad y romper el acta de muerte. Solo Jesús lo pudo hacer. Y me encantan estos pasajes de 1 Corintios 15. Y es una pregunta, Pablo hace estas preguntas. 1 Corintios 15, 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ya venció en la cruz del Calvario.
Cristo ya venció, atacó, ya fue y ya batalló contra esa enfermedad que se llamaba pecado y nos dio vida. 2 Timoteo 1:10 dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, por nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántos tienen inmortalidad en esta noche? ¿Cuántos creímos en el Evangelio? Amén. Creímos en esas buenas nuevas y tenemos la inmortalidad. Esa enfermedad, y aunque batallemos todavía con el pecado, pero aquel que cree en Cristo Jesús y lo recibe como Señor y Salvador, tiene inmortalidad y vivimos una vida eterna con Él. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué bueno, qué importante fue esa sangre derramada por nosotros, esa preciosa sangre. Ni una sangre de nosotros, ni la sangre de machos cabríos, como decía el primer texto que había compartido Leticia, decía que por afuera nos limpiaba. Y había que volver a hacer para poder estar limpios por afuera. Pero no quitaba el pecado, lo pasaba por alto. Pero solo la sangre de Jesucristo nos quitó ese pecado. Y saben que también la sangre de Jesús llevó nuestros desechos o lleva los desechos de nuestro cuerpo. Ya lo había compartido en Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Y qué hace la sangre? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Su sangre limpia nuestras conciencias. Limpia. Esa sangre vertida y ese sacrificio vertido limpia nuestras conciencias, limpia nuestra vida, nos limpia, saca toda esa mugre que tenemos. Y cuanto más le permitamos al Señor, cuanto más le permitamos estar cerca al Señor, cuanto más leamos su palabra, cuanto más busquemos de Él, más va a limpiar nuestra conciencia. Jesús nos purificó a través de su sangre y hoy sigue purificándonos a través de su Espíritu Santo y su palabra. ¿Lo creemos así? ¿Somos purificados por el Señor? ¿Se acuerdan el texto de Juan 15? Donde dice que ustedes ya están limpios. Pero hay que igual el Señor va limpiando el cada día, ¿no? El cada día seguimos teniendo impurezas de cada día. Ya están limpios por la palabra. Ya estamos limpios por Jesucristo, quien hizo el sacrificio. Pero aún así tenemos que que el Señor, permitir que el Señor nos siga limpiando. También Jesús selló nuestras vidas con su muerte, con su sangre. Selló para aquel que cree en Él, aquel que cree que Él vino a esta tierra, que es el Hijo de Dios, para aquel que cree que Él murió por nuestros pecados y lo recibe, ¿qué dice? Él nos sella
con su palabra, Él nos sella con su Espíritu Santo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que Él nos selló, no nos dejó que nos desangráramos, sino que permitió, dijo, ustedes son sellados por mí, son hijos de Dios. Si crees en Cristo Jesús, y aunque vivas una batalla, una guerra constante entre hacer el bien y el mal, tenés que saber que sos hijo de Dios, sellado. Solo que muchas veces nos olvidamos que somos hijos de Dios y nos acobardamos. Y muchas veces yo también digo, ay no, pero somos hijos de Dios. Nos dio su Espíritu, fuimos sellados por Él. El quinto punto dice que Jesús nos dio todos los nutrientes que necesitamos. ¿Creen eso? Que a través de su sangre nos dio todos los nutrientes que necesitamos para vivir y para batallar en este mundo. ¿O qué más le falta? Algunos dicen, no, vamos a hacer obras, vamos a hacer más obras para que podamos salvarnos, vamos a hacer más obras. Pero ¿qué dice? La sangre de Jesús fue suficiente. Pero aún así, Cristo nos dio dones, Cristo nos dio una iglesia, Cristo nos dio su Espíritu Santo, Cristo nos dio su palabra para que vivamos, Cristo nos dio las instrucciones de vida. No nos dejó así, bueno, arréglense, creen en Cristo Jesús, bien, ya estamos, váyanse. Nos dio todas las herramientas, nos dio el manual de vida, nos dio una familia espiritual que es la iglesia, para que nos animemos unos a otros, para que crezcamos unos a otros, que nos fortalezcamos. Jesús tuvo en cuenta y Dios tuvieron en cuenta todos los aspectos. Además de esto nos dio sabiduría, entendimiento, paciencia. Hoy estábamos en Belgrano y justo hablábamos del amor. Nos dio ese fruto del amor. Y con ello paz, paciencia, benignidad, bondad. Qué lindo es poder tener todas estas cosas. No nos dejó vacíos. Efesios 1, 15 al 19, nos habla un poco de esto. Hay tantos versículos donde hablan de aquellas cosas que nos dio Cristo, aquellas atribuciones que nos dio, que nos dejó, para que vivamos una vida agradable a Él. Dice que por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superminente grandeza de su poder para nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice acá Pablo que estoy cesando y orando por ustedes, para que el Padre les muestre todo el conocimiento que le ha dado, que les dé entendimiento, que le dé sabiduría, que les muestre para que son útiles, para que puedan desarrollar los dones que fue dado a través del Espíritu Santo. ¿Estamos usando nuestros dones?
¿Estamos desarrollando aquellos talentos que el Señor nos dio? Te quiero decir que Dios te ha dado, te ha dotado, no solo con salvación, no solo con vida eterna. ¿Estás disfrutando de la familia espiritual que Dios te dio? Amén. Venimos en esta noche a alabarle como pueblo de Dios. Estamos ocupando y estamos en contacto con el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. ¿O lo tenemos ahí en un rinconcito entristecidos? Porque por ahí lo tenemos ahí en un rinconcito entristecido. Porque estamos en nuestros pecados y en nuestras concupiscencias y malos deseos. Y está ahí, abandonado. Dios nos dio todos los nutrientes que necesitamos para la vida. Y además no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Dios nos dio todas estas cosas. Y el último, el 6. ¿Se acordaban de que la regulación de la temperatura? ¿Qué teníamos en el Edén? ¿O qué tenía Adán y Eva en el Edén? Que se rompió cuando pecaron. Acercamiento libre a Dios, ¿no? Paz con Dios. Y eso se rompió. Eso se rompió desde el inicio. Hubo una enemistad, se rompió y empezó a haber una enemistad entre Dios y el hombre. Y aunque Dios en toda la historia buscó arreglar, de hacer la paz, y es como ahora están en los conflictos, ¿no? Y va uno y dice, che, vamos a hacer esto, vamos a hacer un pacto. Y hicieron más o menos un pacto y no, la rompen. Vamos a hacer este tratado a Noé. Vamos a hacer este tratado de que vamos a hacer un barco y se mueren todos los que no creen en mí. Y vamos a hacer un nuevo pacto en ustedes, en esta familia. Vamos a hacer un nuevo pacto con los machos cabríos. Vamos a hacer un pacto nuevo, le dijo a David, y así. ¿Y qué pasó? Rompieron los pactos. Pero busquemos en Efesios 2, 13 al 22. Y qué lindo es poder recordar esa preciosa sangre. Y que hoy cuando vamos a participar de la cena, que todo lo que vimos en esta noche lo podamos recordar. Y podamos decir, wow, esta sangre no fue solo una sangre cualquiera que fue derramada, que fue desperdiciada, que fue ahí en la cruz del Calvario y cayó sangre, sino fue realmente lo que cambió el rumbo de la historia, el rumbo de nuestra vida, y a los que creemos en Cristo Jesús, nos dio una nueva oportunidad de vivir, de tener vida eterna, vida espiritual. Y dice así, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquello que estábamos, aquella semejanza y aquella imagen que teníamos en el Edén fue rota y andábamos con nuestra temperatura así mal fríos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Aquellos que estábamos lejos, aquellos que estábamos ya con nuestra temperatura fría, ya estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, aquellos que no teníamos paz, vivían una vida así. Jesucristo nos dio paz, nos reconcilió nuevamente con Dios y podemos tener en Cristo esa imagen y semejanza que hubo en el Edén. ¿Y qué más nos dice? Que nos unió, somos una familia y nos dio una familia. Y a mí se me vino esa regulación de temperatura. ¿Y no nos regulamos, hermanos, entre nosotros la temperatura? ¿No nos ayudamos mutuamente cuando estamos algunos fríos y algunos re explosivos? Y nos ayudamos mutuamente. Y cuando queremos dejar el camino del Señor y viene un hermano, el Señor manda y nos dice, no, pero no dejes, vamos a seguir, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a escuchar al Señor. Hermanos, Cristo a través de su sangre y de su preciosa sangre nos dio todo. Es una preciosa sangre que nos dio todos los nutrientes que necesitamos. Nos dio esa regulación de nuestra temperatura espiritual. Nos dio oxígeno para que podamos estar nuevamente con el Padre. Venció esa enfermedad que ninguno de nosotros por nuestros propios medios ni ningún remedio alternativo podía solucionar. Cristo llevó nuestros desechos y sigue purificando nuestros desechos. Los lleva y dice que a todos los principados, a todos los exhibió públicamente en una cruz. Ahí están nuestros pecados, ahí están todos nuestros desechos exhibidos públicamente en una cruz. Amén, ¿lo creemos? En Él tenemos salvación. Y vamos en esta noche a orar y luego a compartir ese gran mandamiento de recordar esa memoria, de recordar su muerte, su resurrección, su preciosa sangre vertida por cada uno de nosotros. Padre Celestial, en esta noche te queremos agradecer por tu sangre preciosa vertida por cada uno de nosotros. Gloria sea a ti, Dios. No, Señor, no merecemos nada, Señor, porque nuestros propios medios, ni nuestras obras que podamos hacer, no valen. No valen, Señor, para librar nuestras vidas, Señor, de la muerte. Solo la sangre de Cristo puede darnos una nueva oportunidad. Y Señor, si en esta noche hay aún personas que nunca aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, que tú estés tocando en esta noche sus corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en esta noche.
para que pueda vivir una vida que te agrada a ti, Dios, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor, que tú estés obrando en aquellos corazones que en esta noche están dudando de que si te tienen a ti, Señor. Pero solo dice tu palabra que si confesamos con nuestra boca y si creemos en nuestro corazón que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para salvación, seremos salvos. Y Señor, aquel que no ha hecho ese paso de fe, te pido que lo pueda hacer en esta noche. Ahí, Señor, en su interno corazón, Señor, que tú puedas obrar ahí. Que estés intercediendo, Señor, con tu Espíritu Santo en estos momentos. Reconocemos, Dios, que tu Hijo Jesucristo es el que hizo este sacrificio, único sacrificio, que su sangre nos dio vida, nos dio redención, nos dio una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar aquel sacrificio y tu sangre vertida. Gracias te damos, Dios. Alabamos, Señor, tu nombre y adoramos en esta noche a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y si hay alguno en esta noche que ha tomado una decisión o quiere tomarlo, estamos después un rato acá y queremos que no te vayas en esta noche sin tomar esa decisión por Cristo. No te vayas y digas, me voy con esa duda. Si no, queremos charlar con vos, queremos orar con vos y poder que hagas este paso de fe, que hagas una oración de fe y que puedas saber que te vas de acá y te pasa, no sé, lo que puede pasar, puede haber una enfermedad, puede haber un accidente, puede haber cualquier cosa, pero sabemos que vamos con Cristo. Amén.